Observa tu rutina matutina. Antes incluso de que tus pies toquen el suelo, antes de que hayas tenido un solo pensamiento original sobre tu propio día, extiendes la mano hacia ese pequeño rectángulo de cristal y metal. En segundos, has inundado tu psique con tragedias ocurridas a 10.000 kilómetros de distancia, escándalos políticos de los que no tienes control y pronósticos apocalípticos sobre economías que apenas comprendes. Has permitido que el mundo, en su estado más caótico y estridente, profane el santuario de tu mente en los primeros 5 minutos de tu existencia diaria. Bienvenido a la era de la programación masiva. Bienvenido a la esclavitud voluntaria. Hoy no vengo a darte noticias, vengo a pedirte que dejes de verlas. El concepto que vamos a diseccionar es la indiferencia selectiva, un pilar del estoicismo que hoy es más necesario que nunca. Nos han vendido la idea de que ser un ciudadano informado es una obligación moral, pero ¿qué significa realmente estar informado hoy? Significa consumir fragmentos de información diseñados para activar tu amígdala, la parte más primitiva de tu cerebro, la que responde al miedo y a la amenaza. No estás aprendiendo sobre el mundo, estás siendo entrenado para vivir en un estado de pánico perpetuo. Estás permitiendo que extraños, cuyo único incentivo es capturar tu atención para venderla al mejor postor, decidan de qué vas a hablar, de qué te vas a preocupar y qué vas a odiar hoy. Un estoico como Epicteto te miraría a los ojos y te haría una pregunta simple. ¿Es esto algo que está bajo tu control? Si la respuesta es no, y casi siempre lo es en el caso de las noticias internacionales, entonces tu preocupación no es virtud, es locura. Es un desperdicio criminal de la única moneda que realmente posees, tu tiempo y tu atención. Vamos a entender por qué tu paz mental exige que te vuelvas, por elección propia, alguien desinformado según los estándares modernos. Para los estoicos, la sabiduría comienza con una distinción fundamental, la dicotomía del control. Por un lado están las cosas que dependen de nosotros, nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestras acciones. Por el otro, todo lo demás, el clima, las decisiones de los gobiernos, la opinión de los demás y, por supuesto, los eventos mundiales. La receta estoica para la miseria es simple. Intenta controlar lo que no depende de ti. Y eso es exactamente lo que haces cada vez que consumes noticias de manera obsesiva. Te sientas frente a la pantalla, tu cortisol se dispara al leer sobre una crisis en el otro lado del globo y tu mente entra en un modo de resolución de problemas para un problema que no puedes resolver. El resultado es la impotencia aprendida. Te sientes agotado, cínico y ansioso, no porque el mundo sea inherentemente malo, sino porque estás intentando cargar con el peso del mundo sobre unos hombros que solo fueron diseñados para cargar con tu propia vida y tu comunidad inmediata. Imagina que tu mente es una ciudadela, una fortaleza diseñada para proteger tu juicio y tu tranquilidad. En la antigüedad, un hombre se enteraba de las noticias importantes con días o semanas de retraso. Esto le daba una ventaja injusta sobre nosotros, el filtro del tiempo. Solo lo que era verdaderamente relevante sobrevivía al viaje. Hoy no hay filtros. Las noticias llegan en tiempo real, sin procesar, cargadas de una urgencia artificial. Marco Aurelio, el emperador filósofo, gobernaba el imperio más grande de su tiempo en medio de plagas y guerras constantes, y aún así escribió en sus meditaciones: «Tienes el poder de no tener ninguna opinión sobre esto. No es necesario que tu alma se perturbe». Él entendía que el hecho de que algo ocurra no te obliga a tener una reacción emocional al respecto. La indiferencia selectiva no es apatía, es el reconocimiento de que tu energía es finita. Si la gastas preocupándote por el escándalo del día en Twitter, no te quedará nada para ser un mejor padre, un trabajador más enfocado o un hombre más íntegro. El ruido del mundo es una trampa para que descuides tu propia señal. Debemos ser intelectualmente honestos. Los medios de comunicación no son instituciones de caridad ni faros de la verdad absoluta, son empresas. Y en la economía de la atención, el miedo es el producto con mayor margen de beneficio. El cerebro humano está evolutivamente programado para prestar atención a las amenazas. Hace 10.000 años, ignorar un ruido en la maleza significaba la muerte. Hoy, los algoritmos y los editores de noticias utilizan ese mismo mecanismo de supervivencia para mantenerte pegado a la pantalla.
Cada titular alarmista es un ruido en la maleza artificial. Saben que si te dan una noticia sobre un acto de bondad, sonreirás y seguirás con tu vida. Pero si te dan una noticia sobre una amenaza inminente, ya sea un virus, una guerra nuclear o una crisis financiera, te quedarás, actualizarás la página, leerás los comentarios, compartirás tu indignación. Has sido hackeado biológicamente. Esto es lo que el autor Rolf Dobelli llama comida chatarra para la mente. Al igual que el azúcar y las grasas saturadas activan nuestros centros de recompensa pero destruyen nuestro cuerpo a largo plazo, las noticias activan nuestra curiosidad pero destruyen nuestra capacidad de pensamiento profundo. El consumo constante de noticias crea una ilusión de conocimiento. Crees que entiendes el mundo porque sabes los nombres de 3 ministros extranjeros o el último dato de inflación, pero en realidad no tienes una comprensión profunda de nada. Solo tienes una colección de anécdotas inconexas diseñadas para mantenerte en un estado de agitación. Séneca decía que la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin ansiedad dependiente del futuro. Las noticias son, por definición, ansiedad dependiente del futuro. Te invitan a temer lo que podría pasar, a indignarte por lo que ya pasó e ignorar completamente lo único que es real, el momento presente en el que podrías estar cultivando tu virtud. Es hora de dejar de ser el producto de estas corporaciones del miedo y recuperar tu soberanía cognitiva. Llegamos al corazón de nuestra práctica. ¿Qué es exactamente la indiferencia selectiva? No es cerrar los ojos al mundo y vivir en una burbuja de ignorancia. Es más bien un acto de curación editorial sobre tu propia vida. Es decidir, con la frialdad de un cirujano, qué información merece cruzar el umbral de tu conciencia. Un estoico practica la indiferencia hacia lo externo porque sabe que su felicidad reside en el uso de la razón. Si una pieza de información no mejora tu carácter, no te ayuda a cumplir con tus deberes y no te proporciona una base para la acción inmediata y efectiva, entonces es irrelevante, es ruido. El news fasting, o ayuno de noticias, es la implementación práctica de esta filosofía. Consiste en eliminar el consumo de noticias diarias, de fragmentos rápidos y de opiniones acaloradas, para reemplazarlos por información de larga duración. Prefiere el libro sobre el artículo, prefiere el ensayo profundo sobre el hilo de redes sociales, prefiere el silencio sobre el televisor encendido de fondo. ¿Por qué? Porque el conocimiento profundo requiere tiempo y calma. Las noticias son rápidas y superficiales. La sabiduría es lenta y profunda. Cuando practicas la indiferencia selectiva, te das cuenta de que si algo es verdaderamente importante, una guerra que afecte tu suministro de alimentos, un cambio legal que impacte tu negocio, te enterarás por otras vías. No necesitas buscar el ruido. El ruido que realmente importa acabará encontrándote. La diferencia es que para entonces tu mente estará tranquila y preparada para actuar, en lugar de estar agotada por meses de anticipación ansiosa. Como decía el filósofo estoico Musonio Rufo, no podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir cómo lo percibimos. Y es imposible percibir con claridad cuando tienes los ojos llenos de 1000 noticias intrascendentes. Existe una presión social enorme para estar al día. Si no sabes qué pasó ayer en la sesión del Parlamento o cuál es la última tendencia de indignación en Internet, se te tacha de ignorante o de irresponsable. Pero hagamos un análisis costo-beneficio. ¿Cuántas de las noticias que consumiste hace un año tienen un impacto real en tu vida hoy? ¿Cuántas de esas preocupaciones te llevaron a realizar una acción que mejorara el mundo? La respuesta, para la mayoría, es 0. El consumo de noticias es una forma de activismo de salón. Nos hace sentir que estamos participando en la marcha del mundo, cuando en realidad solo estamos siendo espectadores pasivos de una obra de teatro sangrienta. El estoico sabe que la verdadera responsabilidad social no comienza con el conocimiento de los males globales, sino con el dominio de los males internos. Marco Aurelio no perdía el tiempo en rumores de pasillo. Él se enfocaba en cómo ser un gobernante justo en el momento presente. Su información venía de los clásicos, de la observación de la naturaleza y del examen de su propia conciencia. El hombre sabio prefiere ser ignorante de las trivialidades para ser experto en lo esencial. Si dejas de ver noticias hoy, notarás algo curioso. Tus conversaciones con los demás cambiarán. Ya no hablarás de lo que dijo un político o de la última tragedia.
Hablarás de ideas, de proyectos, de libros, de la vida real que ocurre frente a ti. Te volverás peligroso para el sistema porque ya no serás alguien fácil de manipular a través del miedo. Un hombre que no tiene miedo a lo que dictan los titulares es un hombre que no puede ser controlado. La indiferencia selectiva es, por lo tanto, el acto de rebeldía más grande que puedes cometer en una sociedad diseñada para la vigilancia y la programación mental. En la psicología de las profundidades, el silencio es el útero de la transformación, pero el silencio no es solo la ausencia de ruido externo, es la ausencia de eco interno. Cuando consumes noticias, esas voces se quedan en tu cabeza. Te encuentras discutiendo mentalmente con un presentador de televisión o con un desconocido en una red social. Tu ciudadela interna, ese espacio sagrado donde tú y tu razón deben estar a solas, se llena de invitados no deseados. La indiferencia selectiva limpia la casa. Al dejar de consumir el flujo constante de información, permites que el lodo se asiente y el agua de tu mente se vuelva clara. Es en esa claridad donde puedes empezar a escuchar lo que tu propia psique tiene que decirte. Este es el concepto estoico de ataraxia, la imperturbabilidad. No es que no te importe el sufrimiento humano, es que entiendes que tu sufrimiento adicional no ayuda a nadie. El mundo está lleno de dolor, pero añadirle tu propia ansiedad neurótica generada por las noticias no es un acto de compasión, es un acto de egoísmo. Si quieres ayudar al mundo, primero debes ser un pilar de estabilidad. Y no puedes ser un pilar si estás vibrando a la frecuencia del caos mediático. Protege tu paz como si fuera tu posesión más valiosa, porque lo es. Sin paz mental, el éxito es ceniza y la sabiduría es imposible. El ayuno de noticias es el primer paso para reconstruir los muros de tu ciudadela. Aprende a disfrutar del hecho de no tener una opinión. Hay una libertad inmensa en decir, no sé lo suficiente sobre ese tema para tener una opinión, y estoy perfectamente bien con eso. En ese momento, habrás dejado de ser un engranaje en la máquina de opinión pública para convertirte en un individuo soberano. Si estás listo para recuperar tu mente, debemos pasar de la teoría a la práctica estoica. No te pido que me creas, te pido que hagas el experimento. Durante los próximos 30 días, te propongo un ayuno total de noticias. Esto implica, primero, eliminar todas las aplicaciones de noticias de tu teléfono. Segundo, dejar de seguir cuentas en redes sociales que se dediquen a la actualidad política o al escándalo. Tercero, apagar la radio y la televisión durante tus trayectos o comidas. Si alguien intenta contarte la última noticia bomba, simplemente di, estoy haciendo un experimento y prefiero no saberlo por ahora. Verás que el mundo no se detiene porque tú no estés mirando. En lugar de noticias, llena ese vacío con sustancia. Lee un libro de filosofía que haya sobrevivido 2 millares de años. Escucha música que eleve tu espíritu. Ten una conversación profunda con un amigo sobre sus sueños y miedos, no sobre los de la sociedad. Al principio sentirás lo que los psicólogos llaman FOMO, el miedo a perderse algo. Es un síndrome de abstinencia digital. Tu cerebro echará de menos los picos de dopamina y cortisol, pero después de la primera semana notarás algo milagroso. Tu ansiedad empezará a disminuir. Tu capacidad de concentración volverá. Te sentirás más presente en tus tareas y más conectado con las personas que te rodean. Te darás cuenta de que la mayor parte de lo que considerabas esencial era solo basura mental. Este es el camino del procoptón, el que progresa en la sabiduría. No es un camino fácil, pero es el único que lleva a la verdadera libertad. Hemos llegado al final de este archivo, pero es apenas el comienzo de tu nueva vida como soberano de tu atención. La indiferencia selectiva no es un truco de productividad, es una declaración de independencia. Es decidir que tu mente es un territorio sagrado y que no vas a permitir que cualquier mercader de miedo instale su tienda en ella. Al apagar las noticias, enciendes algo mucho más poderoso, tu propia capacidad de pensar, de sentir y de actuar con propósito. Recuerda las palabras de Epicteto. Si quieres progresar, aguanta que te consideren tonto o insensato en las cosas externas. No tengas miedo de ser el que no sabe qué pasó hoy. En ese vacío de información inútil, encontrarás el espacio para la sabiduría que realmente importa. El mundo seguirá girando, las crisis vendrán y se irán,
y la historia continuará su curso. Pero tú ya no serás una hoja arrastrada por el viento de los titulares. Serás la roca en medio de la marea. Gracias por permitirme ser tu guía en este proceso de desprogramación. Si este mensaje ha golpeado la puerta de tu conciencia, suscríbete y comparte tu compromiso en los comentarios. ¿Estás dispuesto a probar el ayuno de noticias por 30 días? Tu paz mental te está esperando al otro lado del botón de apagado. Esto es Archivos de la Psique, y te recuerdo, protege tu ciudadela, porque nadie más lo hará por ti. Hasta nuestro próximo encuentro.